desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último Gran Premio de la temporada de este 2020, el Gran Premio de Abu Dhabi, que se ha disputado en el circuito de Yas Marina y que con esto, como digo, finaliza la temporada 2020, una temporada atípica en la cual pues hemos tenido un inicio retrasado por el tema del coronavirus. Hemos tenido circuitos que no habíamos tenido en Fórmula 1 en ocasiones anteriores. Hemos recuperado circuitos también que llevaban mucho tiempo fuera de la Fórmula 1 e incluso hemos visto los mismos circuitos en varias ocasiones y hasta cambiando el trazado típico. Pues bien, finaliza la temporada y lo que vamos a hacer hoy es comentar un par de noticias, hablar de esta carrera y para ello tengo a mis compañeros. Muy buenas, Emma. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ahí expectantes, ¿no? Para llegar a las vacaciones. También tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Dani, se te olvidó decir que también esta temporada hemos escuchado de nuevo a un V12 rugir en un circuito. Sí, efectivamente, hemos vuelto a tener un V12. Dices más que no. Bueno, un V10. Es un V10. El de esa época es un V10. Un V10. Haciendo referencia, bueno, a la exhibición que ha hecho Fernando Alonso durante este fin de semana con el Renault del 2005. De hecho, ha sido el Renault con el que disputó el Gran Premio de China del 2005 y que, bueno, pues ha estado haciendo las delicias de los aficionados y incluso se veía varias imágenes de otros pilotos y de mecánicos en el Gran Premio de Abu Dhabi, en ese circuito de Yas Marina, creo que viernes, sábado y domingo. Y también tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas, ya creía que no me ibas a presentar. Bueno, me ha metido ahí el tema Juan y bueno, pues por lo menos hay que explicarlo, ¿no? Como decíamos, vamos a empezar con noticias y nos vamos a pasar después al Gran Premio de Abu Dhabi. Y como noticias, Emma, empezamos por un fichaje anunciado este fin de semana, bueno, esta semana mismo ya, en el que tenemos a un nuevo piloto en Alfa Tauri para este 2021, a Tusona. Sí, algo que se venía cocinando desde hace ya unos cuantos meses. Y es que Alfa Tauri anuncia su Noda para 2021, con lo cual Kvyat adiós, algo del que él era ya consciente, ¿no? Ya incluso se lo llegaron a decir. Y bueno, pues ahora lo hacen oficial para 2021. Incluso he leído por ahí que era tal la estima que le tiene a día de hoy. Insisto, enfatizo lo de a día de hoy. Dependiendo de cómo vayan las cosas, igual esto cambia. Que tenía Helmut Marko en su Noda, que hasta al parecer se lo pensó para subirlo directamente al Red Bull. Finalmente no va a ser así, afortunadamente, y lo vamos a ver en 2021 en Alfa Tauri, un Tsunoda que bueno, después de estar en Japón cuando ha desembarcado en Europa, pues lo único que ha hecho es pasos de seguido hacia la Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2 y ya el próximo año Fórmula 1. Si hubiéramos descontado la cierta irregularidad que tuvo en el campeonato de Fórmula 2, se hubiera hecho con el campeonato, yo creo, ¿no? Pero tuvo esa irregularidad, una serie de abandonos y la han privado de ganar ese título que se llevó Mick Schumacher. Pero la proporción de futuro son buenas. Ahora ya hay que contar con presión, de que dependiendo cómo vayas tú, bueno, lo típico de Red Bull, ¿no? Que año a año, etcétera, etcétera. Y después está toda la historia de estos equipos que falta por dilucidar qué va a pasar con el tema del motor. A mí me mola que haya de nuevo un japo entre los pilotos.
casi, o sea, me acostumbré a que hubiese uno, ¿no? Ahí no es el primero, desde luego, en llegar a la Fórmula 1 y bueno, a ver cómo lo hace. Es muy jovencito, ¿no? También, bueno, obviamente. Pero estoy viendo una foto de él y es que tiene una cara de niño, ¿verdad? No sé, es como... Me da la sensación de que ni siquiera está formado como hombre, no sé, por la constitución que tiene. Obviamente es una apreciación muy sui generis, ¿eh? Y lo que no me atrevo a decir es si será bueno o mal piloto, porque como os he comentado varias veces, pues realmente yo la F2 ha sido anecdótico lo que la he seguido, así que para los que sepáis hacer ese tipo de pronóstico, si está bien al cambio, si no, y si será cuestión de esperar algo bueno de él o no. Yo me pasa como Juan, no lo conozco, no lo he seguido, porque las categorías inferiores no las suelo seguir. Pero por otra parte era una noticia esperada, no sorprende. De hecho, el propio Kvyat ya lo confirmó en su rajada post carrera en Abu Dhabi. Y nada, se confirma su noda y se confirma algo que creo que es una noticia que esperamos hace ya años, que Kvyat no sigue en Fórmula 1 en este caso, pero bueno, sobre todo que no sigue bajo el organigrama de Red Bull Toro Rosso, después de subidas, bajadas y la falta de... No sé cómo decirlo, pero bueno, de todos los mareos que le han hecho, la falta de decencia que han tenido con él, pues finalmente ya está fuera. Pero te digo una cosa, si el próximo año le dicen ¿quieres volver? Capaz que vuelve. Vuelve. No aprende, Bueno, no aprende. él ha dicho que quiere un año de vacaciones, pero vamos, verás tú. Lo he dicho un montón de veces y lo sigo manteniendo. Ha demostrado una falta total y absoluta de amor propio. Si le dicen que vuelva como piloto probador, volverá. O sea, que no. No se sabe, es muy pronto, imagino, ¿no? No se sabe absolutamente nada de qué va a hacer de aquí a... Él ha dicho Kvyat, ¿te que refieres? se va a tomar un año sabático. Kvyat, Es decir, no se plantea otra categoría o yo qué sé, pasarse a la... lo diré, al campeonato eléctrico, ¿cómo es? Al Racing, Fórmula E. ¿cómo es? La Fórmula E o algo de eso, no ha dicho nada, ¿no? bueno, lo que decía José, unas vacaciones, pero yo qué sé, es que tampoco es, no sé, no... Yo es que a mí cuando cuando Rosberg se retiró, pues sí que me lo creo, ¿no? Que se quería tomar unas vacaciones, pero que Kvyat diga que se quiere tomar unas vacaciones suena no tengo nada. No sé si me explico. A ver, suenan las dos cosas. Yo me lo creo. Por una parte, está claro que no tiene nada. O sea, aunque él quisiese seguir, no tiene ofertas y no hay nadie ahora mismo dispuesto a darle un volante. Por lo tanto, se va a tomar ese año sabático obligado. Pero luego él dice que está muy cansado y muy saturado de toda la presión del entorno Red Bull. Y eso me lo creo totalmente. Ya, pero quiero decir, fuera, yo ya no me planteo dentro de la Fórmula 1, digo fuera de la Fórmula 1. Pero es que a estas alturas de año fuera de la Fórmula 1, claro. ya están todos los asientos más o menos cerrados, ya incluso hay algunos campeonatos como por ejemplo la Fórmula E que están en disposición de empezar la próxima temporada. Él, si hubiera quizás, no sé, igual lo ha perdido, pero contado con apoyo ruso, pero el apoyo ruso ya ahí tienes a otros candidatos para ese dinero que próximamente seguramente opten a estar en Fórmula 1 en los próximos años, con lo cual pues si igual le cae como llegó a tener ser piloto de simulador en Ferrari cuando se salió de la otra ocasión, pues igual se le aparece algo, ¿no? Pero esos puestos a día de hoy pues ya está cogido porque por ejemplo Callum Ilott va a ser el piloto de esto de test de Ferrari. En Mercedes pues ya sigue Van Dorn y ¿para qué? En Red Bull sigue el eterno Buemi. O sea, si quiere estar en un equipo interesante, porque el resto de equipos de simulador es que ni tan siquiera tienen, quizás. Con lo cual pues es que... Y a estas alturas de año, si esto dijeran, bueno, en agosto
ya no contamos contigo, pues igual ahí hubiera podido tener, no sé, alguna oportunidad, pero ya finalizando ya estamos para que también es cierto que él esto lo sabe, o sea, esto se ha hecho oficial hoy, pero esto se sabe desde hace bastante, ¿no? Y se hubiera podido mover fichas, ¿no? Pero ya estamos a finales de año igualmente, no tan a finales de 2020, pero ya está todo casi que atado. Siempre podrá en el futuro, oye, pensar en la resistencia, ¿por qué no? Ahora que la resistencia en los próximos años yo creo que tiene una proyección bastante interesante con toda esta nueva categoría que se va a formalizar en los próximos años y la llegada de grandes pesos pesados de como constructores que van a necesitar pilotos a cholón. Pues nada, esto iremos viendo en los próximos meses si salta alguna noticia y además, bueno, en 2021 conoceremos a Tsunoda, el nuevo piloto de Alfa Tauri. Por otro lado, también un tema importante para otro equipo, en el equipo McLaren anuncian una importante inversión. Recordemos que, bueno, en los últimos años hemos estado hablando muchas veces de esa carencia de patrocinadores o esa poca empresa que se compraban pues anuncios en los coches de McLaren, y en este caso pues lo que va a ocurrir es que una firma, MSP Sports Capital, se va a hacer con el 15%, que parece ser que será hasta el 33% en 2022, de lo que es la escudería de McLaren, o sea, bueno, no sé más si es justo la escudería o la división entera de McLaren. Sí, es más bien McLaren Racing, que engloba, bueno, Fórmula 1, lo que tienen que indicar, la parte de competición, ¿no? Por así decirlo. La verdad que es un poco complicado de entender porque ahí está McLaren dentro de McLaren y es un poco complicado de entender, pero sí. Básicamente, reduciéndolo, es que McLaren sigue necesitando pasta, dinero, billetes. Y bueno, pues han conseguido esta nueva inversión a cambio de ceder una cantidad de poder, en este caso en McLaren Racing. No pierden el control porque McLaren Group sigue siendo el mayoritario dentro de McLaren Racing. Como veis, es un poco difícil de entender si no estáis metidos en cómo está montado McLaren y sus subdivisiones y demás. Pero vamos, yo lo reduciría a eso, que sigue necesitando dinero y ya, como contamos, tenían pensado deshacerse de su sede para después alquilarla. Consiguieron después de la negativa del gobierno ahí de Reino Unido de no darles un crédito, pues consiguieron un crédito de ahí del banco de Bahrein. Ahora esto, pues evidentemente van por buen camino porque los resultados en pista así lo avalan, ¿no? Ahora lo hablaremos con lo que ha pasado en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero con esa tercera posición de McLaren un poco, de momento vuelven al podio de ahí en cuanto a constructores y bueno, pues son pasos hacia adelante, ¿no? Desde que Zak Brown se hizo a cargo del grupo, pues McLaren ha mejorado el rendimiento en la pista y también el rendimiento económico, ¿no? El coche ya tiene alguna pegatina interesante, pero claro, les falta lo más difícil, que es volver a lo que tenían antes, ¿no? Luchar por los campeonatos del mundo, estar regularmente en los podiums, victorias, eso desde que empezó la era híbrida lo perdieron, y conseguir llegar a eso pues requiere mucho dinero. Tienen la ayuda también del nuevo reglamento, ¿no? El control presupuestario, que esto también les ayuda a ellos en ese sentido. Pero ya esa McLaren de la época de más cercana, cuando estuvo Alonso,
cuando apareció Hamilton, que aquello, vamos, poner una pegatina en el McLaren plateado, tenías que dar los 2 riñones para poner la pegatina, eso ya es historia. Y es otro McLaren. Poco más que añadir. No sé. No. También me estaba acordando incluso, ¿no? De la época en la que cuando la última etapa de Fernando en McLaren daba la sensación de que daba igual, ¿no? De como que a McLaren no voy a decir que le sobrara la pasta, pero que daba igual que tuviese, sobre todo los primeros años, ¿no? Patrocinadores o no, pues porque el músculo financiero que tenían era suficiente y bueno, pues poco a poco eso se fue cambiando y claro, las circunstancias son otras y ojalá no hubiera que recurrir a este tipo de inversores, bajo mi punto de vista, que fuese más la publicidad la que pudiese financiar tanto a McLaren como al resto. Y ojalá la publicidad diera para que los pilotos no tuviesen que pagar, o muchos pilotos no, vamos, que directamente los asientos no estuviesen en venta. Pero las circunstancias son las que son. Y probablemente también quien más dinero está dispuesto a pagar, pues son productos que legalmente cada vez están siendo, o sea, no se pueden anunciar, como puede ser el tabaco, el alcohol. Lo que no ha entrado demasiado en la Fórmula 1 es el mundo de las apuestas, ¿verdad? A lo mejor el mundo lo de las apuestas es una cosa más local aquí de España que a nivel internacional, no lo sé. Pero vaya, que hay muchas marcas que no se pueden anunciar y eso también supongo que influye. Hombre, sí, a lo largo de los años han perdido importantes patrocinadores que soltaban el billete de forma importante por las restricciones. Empezaron a nivel particular y ahora en plan global. Es cierto que que ahí buscan sus argucias para seguir anunciándose de una forma u otra, ¿no? El propio McLaren, ¿no? Creo que el año pasado firmó un acuerdo con la Britain's Tobacco, ya no me acuerdo. Bueno, una de las tabacaleras principales del mundo, que evidentemente en el McLaren no ves ninguna de sus marcas, pero ves hay una campaña de estas a Better Tomorrow y tal, y ves también su Vaporware y todas estas cosas, pero que al final de forma civilina te están metiendo el tabaco. De la misma manera que en el clásico Philip Morris en Ferrari, ¿no? Que ya a mí me sorprendió, por cierto, este sentido, que en las 3 últimas citas de Bahrein junto a la de Abu Dhabi, Ferrari nos animó a poner el Mission Win Now que viene de Philip Morris en los monoplazas. No sé, imagino que ¿para qué? Pero me resulta extraño porque en otras temporadas en los sitios donde sí que se podía poner lo habían puesto. Aquí decidieron no ponerlo. Y el acuerdo sigue vigente porque en la FIA ya ha publicado los prescritos para el próximo año y el Mission Win Now sigue puesto como nombre oficial del equipo Ferrari. O sea que eso siempre sigue dando, ¿no? Después están las alcohólicas y demás historias. Por cierto que no sé si os acordáis cuando hablamos de Williams y todo esto, cuánto podía valer Williams o si alguien quería comprar un equipo. Ahora con esta inversión de MSP Sport Capital, que va a desembolsar 185 millones de libras, esto da un valor a McLaren de 560 millones de libras, unos 619 millones de euros, que es lo que vale McLaren Racing, que básicamente lo importante de McLaren Racing es Fórmula 1. Tiene el IndyCar, pero pataca minuta en comparación. O sea que ese es un poco lo que vale a día de hoy McLaren en el equipo de Fórmula 1. ¿Cómo lo veis? No está mal, ¿no? Me sigue cogiendo sin sueltos, pero... Te mandamos un bizum, José. A mí venga, me parece poco. Me parece Sin poco problema. para un equipo campeón del mundo histórico y normalmente No, pero esperaba no te más de creas, 1.000 millones de valoración, una cosa así, ¿no? No una salvajada, evidentemente. Pero realmente
pocas empresas hay valoradas en más de 1.000 millones y en el mundo del motor de competición me aventuraría a decir que ninguna. Es decir, más de 500 millones ya me parece mucho hablando de Fórmula 1 especialmente y en general en competición. O sea, es una valoración bastante importante. Al final es lo que decíamos cuando lo de Williams. Si hay algún tipo de regulación que comercie con las licencias de los equipos, estás limitando este tipo de operaciones. Posiblemente una normativa en ese aspecto hubiese impedido una inversión de más de 100 millones en McLaren si una licencia de Fórmula 1 costase de por sí 100 millones. No sé si me estoy explicando. Es decir, en este caso está claro que es una empresa que no está interesada en crear un equipo desde cero. Pero si tú puedes crear un equipo nuevo por 100 millones, ¿a santo de qué vas a comprar uno existente por 150? Pues al final no deja de ser una pega a las inversiones en los equipos. Y bueno, veo positivo de que McLaren haya conseguido esta inversión, a pesar de que pueda tener su parte negativa, porque no dejan de perder parte del control del equipo. Habla del buen futuro del deporte, el hecho de que haya gente con dinero dispuesta a invertir aquí. Bueno, cuando hacías esos números, entiendo que te referías a hacerlo de cero, porque obviamente la diferencia está en la marca. Es muy difícil, o sea, es muy distinto empezar llamándote McLaren que empezar llamándote Hordel Racing F1. Sí, no, totalmente. Y eso de momento en los videojuegos se puede hacer casi gratis. El caso de McLaren es un grupo inversor que creo que si no se le presentase esta oportunidad no entraría y ya está. No es decir que haya alguien que quiera formar un equipo y decida comprar uno ya existente en vez de crear un equipo desde cero. Son casos totalmente distintos. Pero sí, era un ejemplo tonto con números redondos que no sé siquiera cuáles eran los números reales con los que se estaba trabajando. A ver qué marca pone este inversor, ¿no? Porque imagino que MSP, aparte de hacerse con un porcentaje de tal, pues querrá poner, no sé, alguna marca que ahora mismo no sé que forma parte de su catálogo, pero igual alguna marca vemos en el McLaren que derive de esta inversión de MSP Sports Capital, que yo creo que sería lo más normal, porque si no, ¿para qué te gastas 185 millones de libras? Sí, para que tener tal, pues, si un futuro viene alguien más grande y te compra y bla, 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 y beneficios a largo plazo, tal, pero bueno, si por el camino puedes poner una marca que controlas en un escaparate como la Fórmula 1, pues, oye, está bien. Es cierto que por lo que dicen en la nota de McLaren que tienen también inversores en la NBA, la Liga Profesional de Béisbol, ESPN y otras historias, con lo cual, no sé, vamos a ver qué pasa. Y bueno, habéis mencionado, Emma, que no lo teníamos aquí contemplado, pero hablando del equipo Williams, que le da nombre, que estaba pues ya retirado de Fórmula 1, tenemos noticias de que Frank Williams ingresaba esta semana en el hospital. Creo que no se había reportado coronavirus, que parecía que estaba estable, pero no sé si tenemos alguna noticia más. No, que yo sepa nada más, solo eso, que ha sido ingresado y ya está. No, es bastante escueto la referencia que hacía la familia, pero bueno, es una institución dentro de lo que es la Fórmula 1, es un nombre propio y bueno, pues valía la pena mencionarlo y comentarlo. Si Hay van que recordar más noticias, que creo que esto no lo llegamos a decir cuando se anunció lo de Williams. Una curiosidad, ¿no? Que Frank Williams es el tetrapléjico más longevo del planeta. O sea, normalmente un tetrapléjico que llegue a estas edades, pues ya es algo digno de señalar. desde luego ha tenido una vida curiosa este hombre. Pues esperemos que las próximas noticias que leamos de Frank Williams pues sean positivas y que salga para adelante.
Y con una noticia que finalizamos, algo que estábamos pendientes durante este año, que estaba ahí un poco en el aire y que nos deja con un único circuito, si no recuerdo mal, todavía sin confirmar para el previsible calendario del año que viene. Tenemos la renovación del circuito de Interlagos que cambia por lo menos la denominación de lo que es el Gran Premio, ¿verdad, Emma? Hasta 2025 vamos a cambiar del Gran Premio de Brasil al Gran Premio de Sao Paulo. Sí, al final se ha perdido esta historia de trasladar el Gran Premio de Brasil a Río de Janeiro. Ese proyecto no ha salido. Yo creo que afortunadamente, espero que toda esta historia de talar árboles y la historia que tenían pensada en Río de Janeiro cargándose el tema medioambiental, pues se pierda. Y Interlagos ha conseguido, cambiando de promotores, unos promotores que vienen de la mano de Abu Dhabi, pues un nuevo contrato con la Fórmula 1 por 5 años. Y bueno, en esta negociación, pues el Gran Premio de Brasil oficiosamente va a pasar a denominarse el Gran Premio de Sao Paulo, pero bueno, va a ser el Gran Premio de Brasil, pero en el papelito va a poner Sao Paulo. Imagino que ahora, viendo que el promotor tiene dinero fresco de Abu Dhabi, pues en el propio Interlagos habrá alguna que otra reforma para adecentarlo un poquito más, ¿no? Es cierto que ya en las últimas ediciones vimos cómo estrenaban nuevo edificio de boxes, si no voy mal, pero el circuito necesita un pasito, darle un toquecito más. Es cierto que no tienen tampoco más sobrado de espacio por como es Interlagos, pero darle un toquecito extra para dejar niquelado Interlagos. Desde luego, seguramente lo que habrá que revisar será la variante de Kimi Raikkonen para que sea más clarita esa zona y sobre todo que no vuelva a meterse ningún coche sobre todo eso, de la calle sin tanto problema como hace unas cuantas semanas os comentábamos, ¿no? Ese coche que llegó a la pista en medio de una competición de una fórmula menor. Sí, eso es preocupante. Que alguien se equivoque en una rotonda y acabe dentro de un circuito profesional no se ve todos los días. Por lo menos, bueno, pues esa cita que teníamos ahí pendiente, pues ya sabemos que de correrse, bueno, se correrá a Brasil y que se correrá pues en el mismo sitio que estamos acostumbrados. Y como tú decías antes, en el calendario únicamente pendiente queda el Gran Premio de España, que falta por finalizar el contrato. Falta también por saber esa cita donde se va a disputar tras la pérdida del Gran Premio de Vietnam. Y sería lo que falta del calendario. Bueno, a saber si yo cuento con que, habiéndose disputando este año 17 pruebas con protocolos para arriba y para abajo, pues el próximo año va a empezar el Campeonato del Mundo en Australia sin problemas, evidentemente seguiremos con protocolos para arriba, para abajo de la gente que vaya ahí, pero habiéndose disputado este año 17 citas, pues en teoría se deberían disputar, en teoría, hipotéticamente, sin problemas las del próximo año. Es cierto que este año no se ha ido a Oceanía, no se ha ido a América y únicamente se ha viajado a estos países de Bahrein y Abu Dhabi, y es una especie de... El único reto que les queda es qué pasarás con las burbujas y toda esta historia, yéndose a Oceanía, yéndose a China, yéndose a México, yéndose a Brasil. Es el punto incógnito, ¿no? De todas formas, como entre comillas tenemos tiempo y yo creo que los primeros circuitos son en zonas o más controladas o donde ya hemos tenido esta temporada, pues puede haber menos problema. Desde luego, el tema de la vacunación, que en varios países ya va a empezar o ya incluso ha empezado, porque en Reino Unido ya llevan un tiempo, yo creo que desde la semana pasada,
haciendo vacunación, y en España o en Europa se espera que antes de que empiece enero, febrero, lo tengamos ya, pues por lo menos aprobado y con un inicio, pues desde luego cuando esto se extienda por Europa, yo creo que no vamos a tener tanto problema como tuvimos. Desde luego, ya estamos avisados, ya no va a ser una sorpresa como fue el año pasado, y yo creo que bueno, han tomado las medidas necesarias durante esta temporada tan extraña, y más o menos tienen controlada la situación. A no ser que no tengamos Fórmula 1. Desde luego, a mí las dudas que me alberga es el tema del Gran Premio de España, porque como dices, o sea, falta todavía por confirmar. No es un momento como para derrochar dinero público en estos temas, o que los promotores, si igual no tienen la certeza de que van a poder recuperar la inversión, desde luego no van a dilapidar el dinero en un canon que no les va a reportar ingresos de taquilla o ingresos de otro tipo. Con lo cual, bueno, la cosa puede estar un poquito complicada, porque eso todavía no se ha hablado. No sabemos si los circuitos se va a correr como esta temporada, que se ha corrido prácticamente toda la temporada a puerta cerrada, o si vamos a poder recuperar a una parte de los aficionados o todos los aficionados en las gradas. Sí, habrá que ver cómo evoluciona todo y las normativas en cada país, etcétera, etcétera. Pero al menos yo entiendo a día de hoy que las primeras carreras van a seguir siendo sin público. No sé si Liberty tendrá otra cosa en mente. Hombre, yo creo que Bueno, al final, va a depender de Liberty cada... lo que quiera, vamos, pero los países son los que ponen las medidas. Sí, eso iba a decir, que dependerá de cada zona, independientemente, pero los promotores y la propia Fórmula 1 quieren que haya público. Puede haber público a distancia, como hemos estado viendo, por ejemplo, aquí en estadios de fútbol y tal, o montarse como tal, pero tiene que haber público, porque si no hay público no hay dinero, y si no hay dinero esto es una bola de nieve. Los promotores pues van a decir que no pagan el canon porque no tienen pasta para pagarlo, y es una bola de nieve. O sea que público, vale, este año han hecho el esfuerzo, incluso la Fórmula 1 pues ha rebajado los cánones, en algunos casos hasta la propia Fórmula 1 ha pagado, como en el caso de Silverstone, para que albergue otra cita. Imagino que también, por ejemplo, aquí para el Gran Premio de España, al haberse incluido en esta temporada, pues igual hacen un apaño para que paguen un canon o igual el que tenían sin subida, o paguen menos, un poquito menos, una rebaja, una cosa así. Pero vamos, el público yo creo que va a volver. Tiene que volver. Si quieren que haya dinero, tiene que haber público. Ya como se lo monten con, pues lo que os decía, que en una grada que cabe en 3.000, pues quepa 1.500. O yo qué sé. Reducciones de aforo. Pero público lo va a haber, yo creo. Pero evidentemente dependerá de cada zona, porque no es lo mismo aquí, yo qué sé, España que igual en China. Vamos a ver, eso de que tiene que volver, o sea, si estamos cerrando otro tipo de negocios y estamos llevando a la ruina a muchos sectores, simplemente por un tema de salud, la F1 no debería ser especial en ese sentido. Entonces, eso de que tiene que volver el público, yo creo que ya muchos estados están haciendo bastante con dejarles correr tal y como está la cosa. Entonces, o sea, yo de verdad, o sea, el hecho de que haya público o no haya público dependerá desde luego de cada país, dependerá de las circunstancias de cada país, de muchas circunstancias, de cómo esté la cosa en ese momento, de la capacidad de poder atender bueno, yo qué sé, pues, o sea, quiero decir, no creo que se haga un específico por la Fórmula 1, o no debería hacerse. Si, por ejemplo, no se admite público en el fútbol, no entiendo por qué se debería admitir en la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo eso lo pongo en dudas, ¿no?
Otra cosa, además entiendo que la Fórmula 1 realmente, si este año, por ejemplo, esa corrida no ha sido por el público, sino por las televisiones. Supongo que el principal beneficio, o sea, realmente el dinero de donde viene es de la televisión. Otra cosa es que los propios circuitos, para poder financiar ese canon, sí que necesita el público. Eso sí que lo entiendo perfectamente. Y no solo el público a lo mejor, sino toda la economía que genera el Gran Premio alrededor, ¿no? De hoteles, de otro tipo de ingresos que de alguna manera a una ciudad le haga que les resulte factible o le resulte, ¿cómo se dice?, rentable el organizar un Gran Premio. Entonces, ahí lo que sí que entiendo es que la Fórmula 1, llegado a ese punto, lo que debería es facilitar las cosas, como muy probablemente ha hecho este año, no cobrar el canon, yo qué sé, a lo mejor hay que rebajar los ingresos y quedarse única y exclusivamente con la televisión. Pero, vaya, o sea, yo de verdad, lo del público, a mí me encantará que se pueda volver, pues porque es muy distinto, o sea, el público siempre es en cualquier deporte, casi diría que en cualquier espectáculo, el público es parte de ese propio espectáculo, ¿no? Todos recordamos, por ejemplo, determinados, yo qué sé, yo lo tengo grabado, a veces hasta se hacen pesados, poniendo imágenes del público. No sé si os acordáis de los grandes premios de México, que llegó un momento en que ya era un poco excesivo, ¿no? La cantidad de reacciones que ponen del público. Es decir, el público está, o sea, ojalá pueda llegar, pero vamos a poner los pies en el suelo, que la cosa es muy seria, ¿eh? Pero si ya este año hubo público. Hay países donde no van a tener cena de Navidad, que aquí nos parece tal, o sea, es decir, la Fórmula 1, que sí, que para unos cuantos es muy importante, pero la Fórmula 1 tiene la importancia que tiene. No tiene más que cualquier otro deporte. Ya este año hubo público y ya este año se hicieron excepciones a la Fórmula 1. Hay países que tenían cuarentenas de 15 días y para la Fórmula 1 no hubo problema. Sí, pero no hagas reglas generales. O sea, puntualmente, en determinados tal, o sea, pues a lo mejor, ¿entiendes? O sea, desde luego, si tú pones, yo qué sé, un espectador de cada 10 o un espectador de cada 20, no lo sé cuál es el porcentaje de tal, no da como para pagar el canon en circunstancias normales. Entonces, dependerá, ya digo, de la circunstancia, del momento, del país, de muchas cosas. Yo entiendo que será así. Lo que sí que creo es que no va a haber un parón, o sea, muy mal tendría que estar la cosa. Eso sí que estoy convencido, como para que las circunstancias sean las de este año. Que estemos meses sin grandes premios. Sí, porque el calendario que se ha anunciado en la negociación que haya hecho Liberty con todos esos circuitos, estará la posibilidad de que haya que correrlo sin público a puerta cerrada, etcétera, con todas las condiciones de este año, o la posibilidad de que ciertas medidas se hayan podido relajar y la carrera se parezca en mayor o menor medida a una carrera tradicional. Eso seguro que ya está en todas esas negociaciones y en los acuerdos cerrados con los circuitos. Entonces, el calendario en principio, tal como está, no debería de sufrir modificaciones, salvo que puntualmente un país tenga una oleada muy fuerte quizás y no se pueda permitir admitir a gente del extranjero, por ejemplo. Decía Juan una cosa que creo que es clave en todo esto. La Fórmula 1 es un deporte en el que el 99% de los espectadores que lo vemos por televisión no vemos o no notamos si hay público o no hay público. El espectáculo es exactamente el mismo visto por televisión. Y no afecta. El hecho de que no haya público en el circuito no afecta al rendimiento de los coches, no afecta al rendimiento de los pilotos, no afecta al espectáculo que se consume por televisión, que es la mayoría. Entonces, creo que Liberty, y entiendo que por ahí van los tiros de hacia dónde está llevando el negocio, tiene que cerrar los acuerdos con los promotores de los circuitos de forma que pagando canon y pagando todo lo que haya que pagar, simplemente los derechos televisivos ya compensen al organizador. Y lo que pueda sacar de una venta de entradas sea un plus a mayores. De esa forma se va a asegurar que todo el mundo quiera participar de este circo. Porque si te pasa como le pasó al circuito de Zandvoort este año,
es un circuito que depende 100% de la venta de entradas, porque está puesto para el público fan de Verstappen en una zona, en un momento histórico de la Fórmula 1 muy puntual, en el que van a exprimir a todos los fans holandeses, digamos. Si no pueden llenar el circuito, a ellos no les salen las cuentas. Es legítimo, desde luego. Aquí vivimos algo muy parecido con la explosión de Alonso, pero al final corres el riesgo de que si pasa cualquier cosa y no puedes meter al público en el circuito, económicamente es una ruina. Entonces, quiero creer que por ahí van los tiros. Sí, desde luego, tal y como funciona la Fórmula 1 a día de hoy, pues es problemático, ¿no? En los cánones, el tema de estos circuitos, como dice José, en el cual pues explota una determinada racha de tiempo en la cual se produce, pues eso, el fenómeno de un piloto de un país determinado, y bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona la temporada 2021, la pandemia y todo eso, ¿no? Pendientes estaremos pues de esa confirmación de quién ocupa el lugar de Vietnam y sobre todo qué ocurre con el Gran Premio de España, que como decimos es un momento económicamente complicado, sanitariamente complicado, y que desde luego con las renovaciones que ha habido de año en año, que no suele ser lo habitual del circuito de Cataluña, para este año pues va a estar complicado. Lo que sí que tenemos son circuitos, Portimao, por ejemplo, que ha entrado este año, que ya han demostrado, han tenido la oportunidad de demostrar, y seguramente si sale España, no descartemos que entre Portimao en su lugar, sigue siendo en la península ibérica, y más o menos pues la zona de influencia pues tiene una zona similar, digámoslo así, porque obviamente hay una diferencia, no sé si serán unos 1000 kilómetros de distancia, pero viene siendo en los dos mismos países, por decirlo así, que puedo coger. Y en Francia, como tenía el circuito, pues ya queda esa parte solucionada. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara las próximas noticias sobre el calendario del año que viene. Y si os parece, nos metemos con el Gran Premio de Abu Dhabi, con el circuito de Yas Marina. Y Emma, vamos a lo que pasa en clasificación, que yo creo que aquí va a ser lo más interesante. Sí, aquí decir que había pilotos con sanción. Leclerc era uno de ellos que arrastraba 3 posiciones de sanción por lo que pasó en la primera vuelta del Gran Premio de Sakir. Después también penalizaron por estrenar nuevos elementos de la unidad de potencia Pérez y Magnussen, con lo cual, ahora que comentaré la clasificación, tenerlo esto en cuenta. En la Q1, pues los habituales, Latifi, Fittipaldi, Russell, que ha comentado que ha sido más difícil volver a Williams que cuando subió a Mercedes. Ahí un poco normal, ¿no? Volver a peor siempre es un poco más chunguillo, que era mejor. Magnussen y también Kimi se quedaron en la Q1. En la Q2 se quedaron Pérez, que como ya os decía, de hecho ni marcó tiempo en la Q2 por el tema de estrenar elementos de su unidad de potencia, que yo imagino que pasó a la Q2 quizás para... No lo he mirado, pero imagino que para quedar por delante de Magnussen y no salir 20 y salir 19 por ganar un puesto únicamente, ¿no? Y salir quizás en la parte limpia. También se quedó Giovinazzi, Vettel, Ricardo y Ocon. Con lo cual en la Q3 pasaron, 10º fue Gasly, 9º Leclerc, pero recordad que Leclerc iba a penalizar por esto de que pasó en Sakir. 8º Stroll, 7º Kvyat, 6º Carlos Sainz, 5º Albon, 4º Norris, 3º Hamilton, 2º Bottas y 1º Verstappen, que les ha robado la pole a los Mercedes aquí en Campo Santo de Mercedes. La verdad que a mí, de lo que ha pasado este fin de semana, lo que más me ha sorprendido es el dominio de Red Bull por parte de Verstappen este fin de semana, empezando por la clasificación. Lo que me da un poquito, entre comillas, de esperanza, aunque tampoco es que esté dando saltos de alegría para el próximo año. Ver cómo Red Bull se lleva el Gran Premio de forma facilona,
como os decía, en prácticamente la casa de Mercedes que han dominado este Gran Premio en los últimos, ya no sé ni cuántos años, ya he perdido la cuenta, pues cierta esperanza de cara al próximo año sí que he tenido. Y después también es cierto que a Hamilton se le ha visto un poco fondón, derivado de los efectos de la enfermedad, que él ha decidido, y Mercedes, montarlo en el Mercedes, con todas las consecuencias, incluido estar un poco fondón. Pero sí que se le ha visto las cosas como son, que no tenía ese, pues no sé cómo decirlo, ese, pues esas ganas de conquistar todo, por muy conquistado que esté todo, querer más. Quizá una decisión, bueno, no sabemos lo que hay ahí, ¿no? Pero que a nosotros, pues visto lo visto, nos habría interesado mucho más ver a Russell nuevamente con el Mercedes y seguramente a Mercedes le tendría que haber interesado, así con los pocos datos que tenemos, ¿no? Como aficionados, no sé, se me ocurre que Mercedes pudiera tener la opción de darle descanso a Hamilton, que no tenía ninguna necesidad de correr este Gran Premio, que se ve que no estaba, pues quizá en su mejor momento después de haber pasado la enfermedad, y que pues Russell podían haber sacado más información de un piloto que tienen ahí y testarlo de otra manera para ver un poco cómo está, ¿no? La verdad es que nos habría interesado muchísimo ver a Russell montado en el Mercedes. Y después también un apunte para Mercedes, que por un lado yo creo que no lo he mirado, pero Abu Dhabi debe ser una de las pocas excepciones donde no han mejorado sus tiempos con respecto a los del año pasado. De hecho, se han quedado a poco más de medio segundo del tiempo que marcaron aquí en Abu Dhabi, con lo cual deben ser de los que más han perdido con respecto al año pasado. Y comentaban en Mercedes que para este Gran Premio la propia Mercedes y todos los que montan motores Mercedes tenían una pérdida de rendimiento por el tema del MGUK. Acaban con una preocupación derivada de lo que pasó a Sergio Pérez en el Gran Premio de Bahrein, lo que le pasó a Russell en los libres de Abu Dhabi, y para este Gran Premio decidieron no arriesgar y limitar un poquito el poder del MGUK. Ellos decían que estaban perdiendo una décima, una cosa así, que no es mucho, no debería influir a la postre en el resultado del fin de semana, pero había esta pérdida de rendimiento por parte de los Mercedes en general, que después se agravó por el desenlace de Sergio Pérez en la carrera, que por lo que he leído también le falló al MGUK, al igual que pasó en el Gran Premio de Bahrein. O sea que Mercedes acaba con una doble preocupación si lo que pasó ganando Red Bull es una preocupación, y después el tema de estos problemas de última hora del MGUK de fiabilidad. Y con todo esto, pues nos plantamos en la carrera el domingo, una carrera que a priori tenía ese interés de ver pues el estado de forma de Hamilton, el qué podía hacer Verstappen, y que en su salida la verdad es que nos dejaba muy poca cosa que comentar, con la salida perfecta de Verstappen, con los dos Mercedes tirando detrás, sin cambio en esas posiciones. La verdad es que auguraba en las primeras vueltas pues que no íbamos a tener mucho problema en ver la misma formación al acabar la carrera que estábamos viendo justo al principio. Por detrás de estos tres pilotos, pues Albon se colocaba bien, no parecía tampoco que tuviese demasiado problema, y yo creo que la parte interesante de la carrera, una vez pasados los Mercedes y los Red Bull, lo que venía por detrás. Teníamos a Mercedes, a Renault, a McLaren y al equipo Racing Point peleando por esa tercera posición del campeonato de constructores, y además eran los pilotos, digamos, que estaban en esa buena forma y en esas posiciones como para poder pelear y darnos algo de espectáculo. En la vuelta 9 se producía una de las cosas que ha marcado la carrera,
sobre todo en cuanto a justo lo que comentaba, ¿no? Esa tercera posición del campeonato de constructores, ya que Sergio Pérez tenía un problema con el coche y lo dejaba en una zona complicada del circuito en cuanto a que no tenían una escapatoria del lado del que quedó el coche como para sacarlo de ahí. Empezábamos con un Virtual Safety Car, mientras evaluaban un poco por dónde sacarlo los comisarios, y como se veía que no eran capaces de sacarlo sin demasiado problema, tuvieron que sacar ya realmente el coche de seguridad. Esto, claro, en la vuelta 9 pues produce problemas en las estrategias de algunos pilotos. Otros aprovecharon para entrar en el Virtual Safety Car y otros ya se encontraron con un safety car de verdad. Ya hay diferencia de tiempo que se pierde entre uno y otro. Y bueno, a partir de este safety car y de este abandono, pues ya teníamos un rival menos en esa lucha por el tercer puesto del campeonato, y sobre todo esa lucha con los puntos ya por debajo de, digamos, de lo que es el podium. Bueno, a partir de aquí, pues tampoco había demasiado cambio en las primeras posiciones. Lo que es el podio todavía no había cambiado. Y por detrás, pues eso, saliendo Pérez y con Carlos, por ejemplo, un poquito más perjudicado porque entraba un pelín más tarde que los demás y bueno, no le venía del todo bien. Era una zona, era un cambio de estrategia complicado con ese salto de Virtual Safety Car a Safety Car. A partir de aquí, pues lo que hemos ido viendo, pues es una carrera desde la vuelta 14, que es cuando se reanuda, con ciertas fases interesantes en cuanto a adelantamientos de estos tres equipos de Racing Point, de Renault y de McLaren a los Ferrari, por ejemplo. Carlos Sainz ha mostrado ya en varias ocasiones, y en esta carrera no se lo ha ahorrado, cómo se las gasta a su próximo compañero de equipo, Charles Leclerc. Lo adelantaba sin demasiados problemas, también adelantaba a Sebastián Vettel. A partir de ahí, bueno, pues iban pasándole también otros pilotos a estos dos coches, que la verdad es que Ferrari, luego hablaremos de ello, ha presentado una temporada desastrosa en cuanto a resultados y en cuanto a los puntos conseguidos al final del año. Una vez que hemos llegado, pues eso, a la fase intermedia de la carrera, hemos tenido una carrera bastante monótona, desde luego yo creo que de las menos entretenidas de este año, y que hasta que faltaban unas 15 vueltas, pues no hemos vuelto a tener así una parte interesante con los últimos cambios que nos dejaban, pues, por ejemplo, a Ricciardo, que en ese momento iba quinto, había estirado demasiado su parada, que perdía posiciones, lo adelantaban los dos McLaren, tanto Norris como Sainz, y que a partir de aquí, pues, las cosas estaban ya relativamente sentenciadas, y teníamos finalmente, pues, a Verstappen llegando en primera posición, bastante cómodo el piloto holandés. En sus últimas vueltas conseguía hacer vuelta rápida, lo cual le habría dado la pole y la vuelta rápida, si no fuese porque por detrás Ricciardo al final, en el último giro, pues también marcaba vuelta rápida y se lo quitaba. En segunda posición entraba Bottas, seguido de Hamilton en tercera posición. Albon se conseguía poner en cuarta posición, llegando relativamente cerca de Hamilton, que ha sido pues un poco el interrogante en la parte final de la carrera, si Albon podría atacar a Hamilton o no. Finalmente, pues Hamilton ha mantenido cierta distancia. Por detrás de estos cuatro pilotos, y ya un tiempo considerable, más de 40 segundos por detrás, llegaban Norris y Carlos Sainz, seguidos de Ricciardo, de Gasly. Ocon en las últimas vueltas conseguía adelantar a Lance Stroll, que quedaba en décima posición, y cerraban los puntos. A partir de ahí entraban Jack Kvyat, Raikkonen, Leclerc, Vettel, Russell, Giovinazzi, Latifi, Magnussen y Fittipaldi. El único que quedaba fuera de esta carrera era Sergio Pérez por ese problema mecánico que lo dejó pues a las primeras de cambio fuera de la carrera. Desde luego un gran premio bastante
bastante monótono y con poco que comentar para finalizar una temporada bastante extraordinaria y bastante extraña que hemos tenido este 2020. Sí, no hay mucho que contar, típico de Abu Dhabi, ¿no? De hecho, Ricardo ha vuelto a decir que igual era buena idea buscar un trazado alternativo dentro de las configuraciones que ofrece Abu Dhabi, que en su momento en las primeras carreras se dijo, pero con la aparición del DRS eso quedó un poco en la sombra y, y quizás sí que sería bueno explorar trazados alternativos a Abu Dhabi, pero no sé. También un poco yo creo que lo que pase en pista en Abu Dhabi, situándose como última prueba del calendario, depende de cómo llegue el campeonato a esa fecha, ¿no? Con los títulos definidos y bueno, si te quieres contentar por a ver quién queda tercero, cuarto, quinto, sexto en los respectivos, pues vale. Pero no había mucho que rascar, pero aún así por comentar, a mí quería destacar a Albon, que yo creo que al margen de los podios que ha conseguido esta temporada, quizás diría que este ha sido el fin de semana en global, más allá de la carrera, quizás el mejor de la temporada, cuando igual el mercado ya está vendido y igual no continúa en Red Bull, ¿no? Pero lo cierto es que en esta posición es donde habría que esperar a Albon, ¿no? Yo no me espero que esté ganando ni por delante de Verstappen, pero al menos sí inmediatamente seguido, a continuación de Verstappen y los Mercedes, y si es posible, dándole la vara a algún Mercedes. En este caso intentó darle la vara a última hora a Hamilton, no pudo ser. También es cierto que, como comenté antes, quizás Hamilton estaba un poco sufriendo los efectos post-COVID y estaba fondón, pero bueno, él decidió correr y es lo que hay. Y bueno, pues Albon acaba con la nota esperada para el piloto que pilota ese Red Bull. Ahora que le vaya a valer para continuar el próximo año, pues no tengo ni idea. Yo ya he comentado aquí que yo pondría a Pérez, pero bueno, veremos qué pasa. En Red Bull dicen que la decisión llegará antes de Navidad. Después también comentaría a McLaren, que han demostrado en este Gran Premio porque son la tercera escudería del año. La verdad que me sorprendió que acabaran tan alto en Abu Dhabi, a tenor, por ejemplo, de lo que pasó el año pasado, donde ahí Carlos consiguió la sexta posición en el campeonato de pilotos el año pasado, ahí en la última de cambio y sufriendo ahí lo indeseable para conseguir ese puntillo que le hacía falta para ser sexto. Y en cambio aquí, pues claramente los McLaren estaban en el tercer escalón después de los Red Bull y los Mercedes. Tuvieron desaparecidos los Racing Point. Uno Stroll, porque no da para más, en esta carrera al menos. Y Pérez, me quedé con las ganas de si hubiera podido completar otra recuperación como las que vimos en Portugal, en Sakir y en una que otra carrera que ahora no me acuerdo, que también recuperó, pues a ver si hubiera podido también recuperar en Abu Dhabi. Y por lo demás vimos algún adelantamiento ahí a los Ferrari que dieron pena, como viene siendo habitual este año, y no sé, poco más tengo que comentar de esta carrera típica de Abu Dhabi. Sí, o sea, la carrera es aburrida. Mira, es que no me había dado cuenta, pero generalmente cuando comentamos la carrera muchas veces tengo delante el gráfico en el que se indican, bueno, la clasificación final y cómo ha ido las paradas, ¿no? Para saber en qué vuelta y todo esto. Más o menos viendo ese gráfico medio recuerdas la carrera. Y yo creo que es el gráfico más aburrido de toda la temporada, pero con diferencia. O sea, prácticamente todo, o sea, es que de verdad, sobre todo los 12 primeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, los 12 primeros es que es como
exactamente la misma carrera, a excepción de Ricciardo, que claro, como salió con duras, pues es casi la simétrica, ¿no? A tal. Y entonces, pues eso, o sea, que realmente fue un gran premio soporífero y una pena que justo en el último gran premio pues nos encontremos esta circunstancia. Es muy difícil sacar algún tipo de headlines, ¿no? Yo qué sé, ¿qué dices de este gran premio? Pues sí, lo que has dicho, que McLaren muy bien, que si acaso lo más controvertido sea la posible sanción a Carlos Sainz. De alguna manera fue lo que dio cierta salsa al Gran Premio, en el sentido de estar un poco atentos a si esa posible sanción sería capaz de acabar con esa, o sea, es decir, los puntos que le restasen por una posible sanción hiciera que al final no fuesen capaces de quedar terceros en el Mundial de Constructores. Ya veis que es todo como muy enrevesado. Pero que es que encima el propio Stroll se encargó de esa intriga también matarla por el pésimo Gran Premio que hizo. Stroll es un... Vamos a ver, no es tan malo, o ha ido aprendiendo un poquito con respecto a los primeros años, no es tan malo como la gente que le tiene tanta pía como yo personalmente se la tengo. En alguna ocasión hemos dicho, realmente sí que ha tenido a lo largo de la temporada alguna actuación acertada, pero yo creo que las buenas actuaciones casi siempre se las encuentra, o los buenos resultados, ¿no? Y cuando realmente debería el tío poner un poco más de su parte para pelear por cosas que realmente le importan pues en este caso a la escudería, pues vemos que no da pico en bola, o sea, al revés, o sea, le iban adelantando. Ya no es que el tío fuese capaz de acercarse a los puntos o obtener más puntos, ya no digo acercarse a los McLaren, sino ir obteniendo algunos puntos más, sino que al final le acabaron, hasta Ocon, que anda tú también la temporada de Ocon, la triste temporada, ¿no?, que ha tenido, pues se acabó adelantándole, y entonces pues nada. Y también eso, o sea, que al final en la última carrera Raikkonen haya sido capaz de quedar por delante de los dos Ferrari dice bien poco en función de esa escudería. Y no sé, despedida de pilotos, o sea, a ver qué ocurre la temporada que viene, ¿no? A ver cómo les va, pues, a los que dejan su escudería, Carlos Sainz, Ricciardo, Vettel, o sea, hay bastantes movimientos, a ver cómo les va cada uno en la nueva y qué punto y final más sosa y ¿no? No, la carrera si no es porque es el fin de temporada, es carrera a dos siestas, como hemos dicho este año varias veces. O sea, la carrera monótona y aburrida, y lo único así medio que te llama un poco la atención es el safety car, que además muy al principio, por lo tanto tampoco es que sea una disrupción en la estrategia ni nada así, salvo que a Ferrari le vino mal. Vamos, el aliciente de la carrera era por la despedida de Vettel, por la despedida de Pérez, en fin, por los cambios de piloto, bueno, y por el espectáculo intrínseco a que sea el cierre de temporada, pero vamos, que poco o nada que comentar y bastante aburrida. De hecho, sabéis que Abu Dhabi viene de aburrimiento Dhabi, ¿no? Es un poco ahí tirado a lo facilón, pero la verdad es que pega. Mira que ellos lo intentan porque, a ver, desde mi cuñadez de arquitectura, pues hay que el hotel este que tienen ahí montado en el circuito, con el puertecito y la pinta que le han dado al circuito con el paso de los años no me desagrada, pero es que en cuanto a trazado no hay ninguna curva icónica ni nada, y por las condiciones que se dan normalmente en el Gran Premio pues no hay ni chicha ni limonada. Es que no... Es que lo triste es que en este Gran Premio no hemos tenido ni polémica, o sea, no hay... ¿Hay alguna cosa que haya pasado en el Gran Premio que haya levantado suspicacias, que haya...
Es que ni para eso ha dado, o sea. Es más, se han desvelado cosas, como por ejemplo el funcionamiento exacto del dash y para qué el Mercedes lo utilizaba, que lo han contado ellos. O sea, en vez de haber polémica, la han disuelto. Es cierto que el dash, como no va a estar en funcionamiento el próximo año, pues les da igual a estas alturas de la película, ¿no? Qué triste, de verdad. Luego lo editarás, pero es que hay silencios y silencios durante la grabación del podcast. Iba a comentar precisamente lo triste de Pérez, ¿no? Cómo se puede pasar por un lado, del abandono de Bahrein a éxtasis total con la victoria en Sakir y otra vez en la última carrera abandono a las primeras de cambio del Gran Premio, estrenando unidad de potencia para hacer el Gran Premio ahí a full attack y dejas la Fórmula 1 de momento así. La verdad que como es de cruel el deporte, ¿eh? O sea, hace una semana el tío este era éxtasis total y sí que, a ver, que no le va a quitar nadie la victoria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero irte así, pues dices, joder, con mal sabor de boca. Siendo el único abandono, ¿no? Si dijeras, no, es que han abandonado 8 tíos, dices, bueno, pues... Sí, pero, hombre, probablemente si hubiese acabado la carrera hubiésemos tenido algo más de pelea, ¿no? Es que encima o sea, yo qué sé, ¿qué alicientes tenía esta carrera a priori? Pues ver de nuevo a Russell en Mercedes, ¿no? Pero va Hamilton y no solo se recupera, sino que encima le apetece correr. Yo también, o sea, lo decía Dani al principio, ¿no? O sea, ojalá Mercedes le hubiera dicho, Majo, no te sientas porque nos interesa, tú ya has demostrado todo lo que tenías que demostrar esta temporada, sales de un estado que, hombre, entendemos que todos quieras correr, pero mira, seguro que algo te duele. Y de hecho el rendimiento de Hamilton durante la carrera yo creo que fue peor que el que hubiera tenido Russell. Es más, si Russell hubiese estado en el Mercedes, yo estoy convencido que Verstappen no se hubiese paseado de la forma que se paseó, porque es que, si me apuras, es que hasta ni Mercedes estuvo a la altura en este Gran Premio. O sea, es que, yo qué sé, Verstappen debió de ser el Gran Premio más aburrido de su carrera. Bueno, no lo llegó a comentar. Ha sido uno de los grandes premios más aburridos de la temporada, a consonancia también el que lo ha ganado, ¿no? Pero quiero decir que ese era un aliciente y nos lo han quitado. Y que si acaso el siguiente aliciente pues sería esa pelea, ¿no? Entre Racing Point y McLaren. Y el que más puntos podría conseguir a priori, y sin duda sería el que más puntos hubiera conseguido de haber acabado la carrera, se queda fuera en la vuelta 10. Encima, con unas circunstancias que no dan ni para... Es más, en la propia salida no hubo un puñetero adelantamiento, joder. Bueno, no, al menos entre los 10 primeros. No sé hacia atrás sí, seguro que alguno de hubo. Hecho, Pérez creo que adelantó a uno nada más, ¿eh? Sí. Fíjate cómo es Abu Dhabi, que por segundo año consecutivo acaban la carrera como empezaron en cuanto al primero, segundo y tercero, que es la cuarta vez en los últimos 6 años que ha pasado. O sea, esto es peor incluso que Mónaco. Y pues eso, o sea, que es que los pocos alicientes que podía tener la carrera antes de empezar o a muy poquitas vueltas de empezar, nos quedamos sin ellos, con lo cual pues no, o sea, lo que hemos dicho, que este Gran Premio es un Gran Premio para olvidar, ¿no? Sí, no sé si es mejor hacer un resumen de la temporada, yo qué sé, no sé, pero es que ¿qué vas a contar de esta carrera? Es que, no sé, la cara de Hamilton cuando escuchó en la entrevista, no sé si para mí yo es con lo que me quedo, el Gran Premio. Esa cara de flipada, ¿no? Cuando al escuchar el R25 de Fernando, ¿no? Hombre, Hamilton yo me quedaría con que este fin de semana el presidente del club del automóvil que es David Coulthard, que pues esto es el que se encarga de dirigir el circuito de Silverstone, pues le dijeron que la recta principal, no, la recta de meta va a llevar el nombre de Hamilton, que es la primera vez que le ponen el nombre de un piloto al circuito. Que ya sabéis cómo son los ingleses a la hora de nombrar las cositas. Etcétera, ¿En qué circuito? Silverstone.
Joder, no digo yo que no lo merezca, pero bueno, Hombre, sin duda Bueno, es uno. por números, Es el piloto más laureado de la historia ahora mismo, ¿no? Ujú. Sí, y creo que debe ser del que más victorias tiene en Silverstone. Sí. Si no es el que más, muy cerca. O sea que pues dale 2 añitos más. Si no es el que más, en breve ya lo tenemos ahí. Pero bueno, por resumir un poco y finalizar un poco el resumen de la carrera y un poco el cómo ha quedado la temporada, vamos a comentar, bueno, Hamilton, pues 347 puntos, al final, pues casi son 125 más que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, que segundo, 223 puntos, son los que tiene. Tercero queda Max Verstappen con 214. Había posibilidad de que hubiera sobrepasado a Bottas, pero no se han podido dar. En cuarta posición queda Sergio Pérez con 125 puntos. Quinto es Dani Ricciardo con 119. Sexto finalmente es Carlos Sainz con 109 puntos. Séptimo es Alexander Albon con 105, los mismos que Carlos. Octavo es Charles Leclerc con 98 puntos. Noveno es Lando Norris con 97. Décimo Pierre Gasly con 75. Undécimo Lance Stroll con los mismos puntos, con 75. Décimo segundo Esteban Ocon con 62 puntos. Décimo tercero Sebastián Vettel con 33. Décimo cuarto Daniel Kvyat con 32 puntos. Décimo quinto Nico Hülkenberg con 10. Luego tenemos en decimosexta posición a Kimi Räikkönen con 4, los mismos que Giovinazzi. Mira, además aquí justo los dos pilotos del equipo Alfa Romeo en eso, los mismos puntos, 4 puntos los dos. Décimo octavo George Russell con 3 puntitos. Décimo noveno Romain Grosjean con 2 puntos. Vigésimo Kevin Magnussen con 1 punto. Y a partir de ahí Latifi, Aitken y Fittipaldi con 0 puntos. En cuanto a constructores, finalmente, bueno, pues Mercedes ya estaba decidido y Red Bull también. Primera posición Mercedes con 573 y segundo Red Bull con 319. Y en constructores, en tercera posición McLaren, que sí que es una de las cosas que ha pasado este fin de semana, 202 puntos. Cuarto es Racing Point con 195. Quinto es Renault con 181. Más abajo está Ferrari en sexta posición con 131 puntos. Séptimo es Alfa Tauri con 107 puntos. Y por debajo ya están octava posición para Alfa Romeo, 8 puntos. Novena posición para Haas con 3 puntos. Y décima posición para Williams, que en esta temporada no ha sumado, aunque sí que ha sumado Russell, pero los ha sumado con el equipo Mercedes. Y eso es un poco como ha quedado la temporada. A falta de que se den los premios y todo esto, pues la gala anual la podemos dar prácticamente ya por cerrada. No sé más si... Bueno, aparte hemos tenido en este fin de semana 2 cosas. Bueno, el fin de semana una cosa y luego durante estos días otra, que son la exhibición de Fernando Alonso, que ha sido en varias ocasiones con ese R25, el coche del año 2005, cuando ganó su primer campeonato del mundo. Y luego hemos tenido también con Fernando Alonso como relativo protagonista, hemos tenido el test de jóvenes pilotos, en el cual, pues, aunque no es joven, que ya es bastante madurito Fernando Alonso, pues sí que ha podido correr con el Renault. No sé si hay alguna cosa, Emma, del test de jóvenes pilotos que podamos destacar. bueno, que marcó el mejor tiempo él. La veteranía es un grado, ¿no? De hecho, bueno, una de las cosas, no del de jóvenes pilotos, pero sí que de la exhibición, creo que Fernando, hablamos de un coche que entiendo que claro, el coche que tenía en el V10 obviamente va con otra reglamentación, que no dispone de ciertas medidas que sí que tienen ahora los coches, pues para mejorar los tiempos, y que si no recuerdo mal y si no entiendo mal, Emma, Fernando corrió con los neumáticos de este año por un coche que no los había montado en su momento, ¿no?
Sí, No sí, sé si evidentemente tendrían alguna rueda especial. no son los neumáticos con las dimensiones de los coches de ahora, sino que adaptado a las dimensiones de los neumáticos que llevaban en esa época, pero claro, ese coche llevaba neumáticos de seco rayados y ahí ahora montó slicks totales. Bueno, había circunstancias a favor y en contra de exprimir ese coche, que él lo exprimió, la verdad, Ujú. en mi opinión, llegó a marcar 1.39, que no es poca cosa, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Que ese coche llevaba no sé cuánto sin encenderse tan siquiera, pasó por un proceso de restauración del motor, que después, evidentemente, este coche no está ni para nada optimizado al trazado, a diferencia de los actuales que están optimizados para el trazado. Bueno, una serie de factores que estuvo muy bien, la verdad. Pero bueno, eso, una Que decían que prueba. se acercó bastante a los tiempos de los Renault modernos, salvando, como decíamos, ¿no? Los pros y los contras que tenía utilizar este tipo de coche con esos neumáticos y bueno, con todo el proceso que ha tenido, ¿no? Ah, sí, sí, se acercó, pero bueno, ya nos metemos en una disyuntiva de coches de diferentes generaciones, cargas de combustible y demás historias, pero bueno, los coches de este año son no por mucho, quizás, pero más rápidos que esos V10 y quizás en algún punto del trazado o en según qué circunstancias uno u otro podría destacar sobre el otro, ¿no? En fin, está guay la verdad, pero claro, también le digo a la gente que se ha venido muy arriba con esta prueba de Alonso que todo, salvo que cambien mucho las cosas, que, oye, ¿por qué no? Viendo el 2020, esto no va a volver a motores atmosféricos. No, desde luego la Fórmula Uno en ese sentido sí que se ha adaptado, digamos, a lo que es el coche de calle en vez de, digamos, ser un desarrollo para el coche de calle. Y sí que si bien los coches de calle en los últimos años han pasado pues a cilindradas menores, turbo en gasolina, algo que no era, digamos, muy normal por debajo de cierto caballaje, bueno, pues aquí los coches de Fórmula 1 al final han ido también en esa línea que entiendo que interesa a los fabricantes, pues el utilizar pues la tecnología puntera para luego intentar adaptarla a la calle pues con unas medidas distintas y unas formas de fabricar un motor más acordes a los nuevos tiempos, ¿no? Desde luego lo del sonido ha sido algo que durante todo el fin de semana se ha hablado, que la gente se giraba para verlo pasar, esa imagen que comentábamos antes, ¿no? De Hamilton mientras lo están entrevistando, se oye cómo pasa el coche Fernando por la recta y que se gira y que suspira y que con aires de nostalgia pues recuerda pues esos V10 que tantas alegrías nos han dado en el pasado. Música decía que era para los oídos. Decía atmosféricos, me refería más bien que a la hibridación, ¿no? Porque igual atmosféricos sí que, porque no pueden volver, ¿no? Pero era más por el tema de la hibridación, me refería a eso. Sí, 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 pero música. bueno, al final también va en la misma línea, Emma. O sea, al final nos hemos pasado a motores pequeños con turbo y en los últimos años, pues eso, le hemos metido un turbo también bueno, entre comillas, un turbo eléctrico, que no es realmente un turbo, ¿no? Pero un pequeño motor auxiliar eléctrico a los coches de calle y que desde luego pues es lo que se está viendo en la calle y es lo que la Fórmula 1 digamos que está un poco desarrollando, ayudando a desarrollar marcas como Renault, como Mercedes y que ahora mismo pues están De en hecho, plena electrificación de los coches de calle por eso. diría que incluso está más cerca ver el biturbo que la salida del turbo. Pero desde luego animo a la Fórmula 1 a que siga un poco el mismo patrón que están haciendo el ASO y el IMSA, porque joder, prácticamente este año el WEC estaba muerto. De hecho, yo llegué incluso a pensar a que iba a desaparecer como un campeonato del mundo
viéndola poco, pues pocos incluso efectivos en pista que ha llegado a ver en las últimas citas. Y bueno, pues con el nuevo cambio de reglas, la nueva categoría que van a poder participar tanto aquí con el WEC como en el IMSA, que ha animado a sumarse al carro a los que ya estaban anunciados: Toyota, Aston Martin y alguno que otro por ahí que ahora no caigo, pero bueno, se ha sumado al carro esta semana, ayer, Porsche. Audi también ha dicho que está ahí pensando en meterse. Ostras, yo diría al Fórmula 1, no sé cómo lo hacen en el ASO y esta gente, pero hacer lo que hace esta gente porque atrae a constructores. Sí, al final los rumores son en la Fórmula 1, pero las noticias en el WEC y similares. Pero bueno, y no sé si queréis añadir alguna cosa más o yo creo que podemos ir cerrando este resumen de lo que ha sido esta última carrera de la temporada. Entiendo que no hay así mucho más que añadir a este gran premio final de la temporada 2020, que esperemos que la temporada 2021, aunque la normativa no cambie, aunque vamos un poco heredando pues este 2020, lo vamos a ver heredado en la 2021, que esperaremos hasta el 2022 para tener cambio de normativa, pues esperemos que sea bastante más entretenido de lo que ha sido pues esta carrera y algunas de las que hemos tenido este año. Por lo menos a ver si el campeonato está un poquito más disputado de lo que ha estado hasta ahora. Veremos un poco cómo se adaptan los nuevos pilotos a sus asientos. La temporada que viene tendremos muchos cambios y desde luego esperemos entretenernos con las carreras del 2021. Pues nada, yo sin más me despido. Os agradezco que hayáis estado un capítulo más y una temporada más con nosotros. Os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a encontrar, pues, aparte de los podcasts, las formas de contacto y las redes sociales. Y nada más, os dejo con mis compañeros. Un saludo y hasta luego. Yo, como siempre, recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y nada, ya nos escuchamos en la siguiente carrera. Tarde lo pillas, o sea, tarde lo fías. En la siguiente carrera faltan 90 y tantos días, ¿no? Por ahí. Sí, 3 meses largos, ¿no? Faltan. ¿Serán largos, serán cortos? No sé, yo creo que al final se nos van a hacer muy largos como siempre, porque lo nuestro no tiene remedio. Si nos queréis enviar un email, desde boxespodcast@gmail.com, y yo que sé, a ver si nos animamos, ¿no?, a grabar algún entre boxes. Ya no digo nada, un resumen de la temporada, porque como Dani no ha dicho nada y no hemos hablado entre nosotros, pues ahí queda la incógnita, pero a ver si nos animamos a algún entre boxes, a ver si hay alguna noticia que nos anime a todo esto, a volver a juntarnos y nada. ¿Cuándo decías que empezaba la Fórmula E, Emma? Ahora en enero. Pues bueno, tampoco falta mucho. Si queréis ir matando el gusanillo, pues por ahí ya podéis. Venga, un abrazo enorme, muchas gracias, y la temporada que viene volverá desde boxes con todos y todas vosotras. Chao. Nada, tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.me/desdeboxes. Aquí puede ser un buen sitio para pasar esta pretemporada, que aún así son 90 y tantos días, pero creo que va a ser la pretemporada más corta de la historia, si no estoy equivocado. Así que nada, ya veremos si hay resumen o no hay resumen, porque claro, por esta fecha deberíamos estar grabando el resumen de la temporada, porque ya haría casi un mes que hubiera acabado el campeonato. A ver, estaremos pendientes de los entrenamientos de pretemporada y a ver cómo se va enfocando el año que viene y si se confirman el par de asientos que faltan. Nada más, nos volveremos a escuchar cuando toque y un saludo a todos. ¡Feliz Navidad y próspero año! Eso sí, el momento en el que la de Juan se mueve es cuando bosteza. Que hace rato que es hora de dormir. Anda que no hemos estado en este. Buah.